el líder del régimen chavista, favorece en esta oportunidad solamente a los trabajadores públicos. No le subió el salario mínimo a los trabajadores convencionales, solamente subió el sueldo de sus trabajadores, a los trabajadores públicos. Maduro perpetúa la miseria, mantiene salario mínimo y pensiones en poco más de €1 mensual. Caracas. Una vez más, el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, demuestra su absoluto desprecio por los millones de trabajadores y pensionados del país. En la víspera del 1 de mayo, tradicional fecha de reivindicación de derechos laborales, el régimen chavista volvió a perpetrar lo que muchos ya consideran una burla sistemática: mantener el salario mínimo y las pensiones en cifras que rondan apenas €1 mensual, colocándolos entre los más bajos del mundo. Mientras el mundo entero observa cómo los trabajadores exigen mejoras salariales y condiciones dignas, en Venezuela Maduro se regodea con cifras manipuladas, bonos discrecionales y un modelo económico que ha hundido a la nación en la precariedad más absoluta. Un aumento que no existe. Con su ya conocida verborrea populista, Maduro anunció que el ingreso mínimo integral de la clase obrera sería de $160, compuesto por un bono de guerra de $120 y un cesta ticket de 40. Sin embargo, el salario mínimo real, base del cálculo laboral en cualquier país, sigue congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, una cifra que, al cambio paralelo, equivale a poco más de un miserable euro. Lo más indignante es que esta cifra ni siquiera permite a los venezolanos comprar un kilo de carne, una pastilla para la hipertensión o pagar un pasaje interurbano. En un país con una inflación acumulada que devora el ingreso de los ciudadanos mes a mes, mantener el salario en esos niveles es más que una negligencia. Es un acto criminal de empobrecimiento deliberado. Bonos arbitrarios, control social y exclusión. Pero la gente común, el ciudadano de a pie, va a seguir cobrando, por ejemplo, 130 bolívares al mes, que equivalen, escuchen bien, $1.48 a tasa oficial. Es una cifra mínima que no sirve para absolutamente nada, para cubrir ningún tipo de gasto en Venezuela. No da para comprar medicamentos, no da para comprar alimentos, no da para comprar absolutamente nada. Fracasaron, gritó entre sonrisas, refiriéndose a la presión internacional. Pero quienes realmente fracasan son los millones de venezolanos que no pueden alimentarse adecuadamente, que mueren por falta de insulina o diálisis y que ven cómo sus derechos laborales han sido borrados por decreto. Indignación generalizada. ¡Mentira! ¡Otra burla!, exclamó el dirigente opositor Enrique Capriles, quien denunció el engaño de este modelo de bonos y aseguró que lo anunciado no es salario, no es justicia, no es dignidad. En efecto, la mayoría de los venezolanos no recibe los bonos prometidos, ya que el sistema es opaco, segmentado, manipulado desde la plataforma gubernamental Patria y utilizado como herramienta de chantaje y control social. ¿Dónde queda el poder adquisitivo de nuestros adultos mayores? Hoy, más que nunca, nuestros pensionados reciben el desprecio de los responsables de la crisis, añadió Capriles. Es un ajuste que él denomina un ajuste precioso. Miseria como política de Estado. Expertos económicos coinciden en que mantener salarios de hambre es una estrategia calculada del chavismo. La precariedad garantiza sumisión, dependencia del Estado y debilita cualquier intento de movilización o protesta masiva. En otras palabras, la miseria no es una consecuencia, es un mecanismo de poder. Por eso muchas personas tienen que rebuscarse en otras actividades para poder llegar a fin de mes. Bueno, Maduro considera que este aumento que le dio sí a los trabajadores públicos solamente, porque estamos hablando de que ellos van a devengar 160 bolívares mensuales, más los otros bonos que te comentaba, tampoco es mucho. Pero claro, este pago está compuesto por las bonificaciones, uno de alimentación que se mantiene en $40 y otro que le llaman el ingreso de guerra económica, que subió de $90 a $120. Es decir, los trabajadores públicos
mantienen un salario por encima del que devengan los trabajadores convencionales, que solamente pueden acceder mensualmente a $1.48. Con este nuevo anuncio, Maduro consolida su lugar como uno de los responsables directos del empobrecimiento masivo de una nación que fue una de las más prósperas de América Latina. Mientras él y su cúpula siguen viviendo con lujos, protegidos por las riquezas desviadas del erario público y el negocio petrolero opaco, millones de venezolanos deben sobrevivir con menos de lo que vale un café en cualquier país del mundo. ¿Hasta cuándo? La pregunta que resuena en las calles de Caracas, Maracaibo, Valencia o Mérida no es si habrá un cambio, sino cuándo llegará y a qué costo. Porque en un país donde los trabajadores ganan €1 y los corruptos se enriquecen con millones, está claro que la lucha no es solo por un aumento salarial, es por recuperar la dignidad nacional secuestrada por el régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro Moros, el líder del régimen chavista, favorece en esta oportunidad solamente a los trabajadores públicos. No le subió el salario mínimo a los trabajadores convencionales, solamente subió el sueldo de sus trabajadores, a los trabajadores públicos. Fue un aumento de 23% que se aplica al denominado ingreso mínimo integral que devenga el sector público, que ya de por sí es un salario raro, es un salario particular, porque está compuesto por bonos, no tiene incidencias en el cálculo de los beneficios laborales, simplemente se les da este aporte y además de esto se les otorga algunos bonos adicionales que son bonos alimenticios, por ejemplo. La gente común, el ciudadano de a pie, va a seguir cobrando, por ejemplo, 130 bolívares al mes, que equivalen, escuchen bien, $1.48 a tasa oficial. Es una cifra mínima que no sirve para absolutamente nada, para cubrir ningún tipo de gasto en Venezuela. No da para comprar medicamentos, no da para comprar alimentos, no da para comprar absolutamente nada. Por eso muchas personas tienen que rebuscarse en otras actividades para poder llegar a fin de mes. Bueno, Maduro considera que este aumento que le dio sí a los trabajadores públicos solamente es un ajuste que él denomina un ajuste precioso, porque estamos hablando de que ellos van a devengar 160 bolívares mensuales, más los otros bonos que te comentaba. Tampoco es mucho, pero claro, este pago está compuesto por las bonificaciones, uno de alimentación que se mantiene en $40 y otro que le llaman el ingreso de guerra económica, que subió de 90 a $120. Es decir, los trabajadores públicos mantienen un salario por encima del que devengan los trabajadores convencionales, que solamente pueden acceder mensualmente a $1.48. Y él dice que asume este gasto con el fin expreso de proteger el ingreso de sus trabajadores, de los trabajadores públicos, frente a las últimas sanciones, frente a los aranceles y los ataques económicos, entre comillas, por parte de los Estados Unidos. La última vez que Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo para todos fue en marzo del 2022, y en ese entonces equivalía a unos $30 mensuales, pero ese monto obviamente se ha reducido debido a la devaluación del bolívar y frente, por supuesto, a la divisa estadounidense frente al dólar, principalmente, que es la referencia para cotizar bienes y servicios en todo el país caribeño.